Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, el vídeo de hoy es un vídeo un poco diferente a lo que venía haciendo hasta ahora. Es un vídeo más enfocado a cazadores que están iniciándose en el mundo de la caza o a todos aquellos que todavía no han dado el paso de comprar una escopeta o de empezar a cazar porque no saben, porque no se atreven, etcétera. Entonces, es un vídeo enfocado a este tipo de personas que pueden tener dudas sobre temas sencillos y básicos como pueden ser la escopeta, la culata, los choques, los cartuchos, la puntería y el adelantamiento, etcétera. Entonces, este vídeo va a intentar resolver desde mi punto de vista todas estas funciones y aspectos básicos que necesitamos conocer todos para iniciarnos en el mundo de la caza e iniciarnos de la mejor manera posible cuanto antes. He de decir que, por supuesto, yo no soy ningún profesor de tiro, no soy ningún profesional y yo me voy a basar en mi experiencia. Llevo unos 22 años cazando, siempre a la caza menor, en cualquier tipo de modalidad y moviéndome por el resto de España. He competido también muchos años en el tiro al pichón, pero bueno, no soy ningún profesor de tiro, no he dado clases nunca y no tengo la verdad universal. Entonces todo esto es desde mi humilde opinión de cazador para aquellos iniciados en el tema. Bueno amigos, en primer lugar, para mí lo más importante para disparar y para disparar bien es, sin ninguna duda, la escopeta. ¿Y por qué la escopeta? Pues porque la escopeta va a determinar nuestra forma de disparar, nuestra forma de tirar. La escopeta tiene que ser de encare fácil, tiene que ser cómoda y tiene que permitirnos apuntar de forma totalmente automática, sin tener que estar pensando si meto más la cara, si la meto menos, etc. Dentro de este primer punto de la escopeta destacaría sin ninguna duda la culata, como la parte más importante del arma, tanto en altura como en largura. En cuanto a la largura, para aquellos que estéis iniciándoos en el mundo de la caza y tengáis pensado comprar una escopeta, la largura de la culata debe ser una largura media, intermedia, en relación a la largura de nuestros brazos y a nuestro cuerpo. No tiene que ser ni excesivamente larga ni excesivamente corta. Una culata excesivamente larga puede resultar poco manejable, puede resultar muy incómoda. A la hora del encare no meteremos bien la cara y la dejaremos aquí atrás. Y luego pensar también una cosa, la veda general se abre en octubre, con lo cual la mayoría de veces que vayamos a salir al campo vamos a llevar ropa de abrigo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque se nos puede enganchar en la axila a la hora de encarar la escopeta. Si nosotros ya tenemos una culata excesivamente larga y aparte llevamos ropa térmica, jersey, abrigo, etcétera, el encare va a ser muy incómodo, muy lento y muy torpe porque se nos va a enganchar en la axila. Claro, en verano en la media veda pues sí que vamos a poder tirar con camiseta solo y el chaleco, por decirlo de alguna forma, pero claro, en invierno hay que tener en cuenta este extra de grosor que se le va a dar con la ropa que llevamos. Y siguiendo con la culata, para mí el punto más crítico y más determinante de la misma es la altura. ¿Por qué? Porque la altura va a determinar cuánta banda vamos a ver con respecto al punto de mira. Si vamos a ver más banda o menos banda. Y esto va a determinar directamente nuestra forma de disparar. Si vamos a disparar cubriendo pieza o sin cubrir pieza. Bueno, como ya os he comentado, el arma y el cazador tiene que ser uno. La escopeta debe ser la prolongación de nuestro cuerpo. No tenemos que pensar cómo nos la encaramos y tampoco tenemos que buscar nosotros el punto de mira. El ojo debe estar alineado con el alza y la banda, el punto de mira y la pieza. Como podéis ver, existen culatas regulables, sobre todo en las superpuestas de competición, que yo personalmente no recomiendo una superpuesta para la caza por el hecho que es más pesada que la repetidora y tienes dos tiros, claro, frente a los tres de la repetidora. Aunque sí que he de decir que tiene un encanto y un sabor especial disparar con una superpuesta o una paralela. Bueno, continuamos. Así es más o menos como debería verse el alza con respecto a la banda y con respecto al punto de mira. Dependiendo la altura de la misma veremos más o menos banda. Y ahora os voy a pasar a explicar con un ejemplo práctico qué es lo que yo recomiendo para la caza. Venga, vamos a ver un ejemplo práctico con una faisana. Detenemos la imagen y paso a analizar la banda que deberíamos ver para efectuar bien los disparos. En primer lugar os voy a poner el ejemplo de no ver nada de banda y alinear el alza con el punto de mira. Así lo que tendríamos que hacer es cubrir la pieza directamente. Si bien es un tiro muy natural en la caza, al cubrir tanto la pieza dejamos de ver qué movimientos va a efectuar, hacia qué dirección va a ir. Y si se falla el primer disparo, cara al segundo disparo ya no vas a tener esa certeza de la posición de la pieza y vas a estar un poco perdido y vas a tener que rearmar el segundo disparo completo. Ahora vamos a ver cómo yo lo recomiendo y cómo yo lo tengo, que es viendo un poquitín de banda, es decir, alza
un poco de banda y punto de mira. De esta forma no necesitaremos cubrir tanto la pieza y dejaremos de verla tanto tiempo, sino que disparando un poquitín por debajo ya estaríamos cubriéndola, por esta ligera ventaja que tenemos viendo un poquitín de banda. Esta sería la principal diferencia. Y luego ya tendríamos viendo mucha más banda, con la culata mucho más alta, pero esto para la caza no lo recomiendo sobre todo para el plato y el pichón. En la caza no, porque tenderíamos a hacer tiros muy altos y a quedarnos por arriba. Por supuesto, en este lance faltaría el adelantamiento, que no debe de ser mucho porque la pieza está muy cerca. Vamos a darle al play. Por cierto, si queréis ver más lances de esta gran suelta que hicimos, os dejo aquí arriba una tarjeta, que la verdad que hubo muchos y muy diversos. Antes de pasar al segundo punto más importante de mi análisis, he de decir que hay una prueba que es bastante concluyente para conocer la altura y la desviación de la culata, la ventaja, que consiste en encararnos de forma natural la escopeta con los ojos cerrados, de tal forma que no busquemos nosotros la alineación de la banda y el punto de mira con nuestro ojo, sino que al abrirlos veamos cómo se nos queda. Si nos queda ladeada, si nos queda alta, si nos queda baja, etc. Para esto se necesita la ayuda de una segunda persona, a poder ser un cazador, o si no tenéis esa posibilidad, acercaros al armero más cercano de vuestro pueblo o de vuestra ciudad. Seguro que encantado, con mucha experiencia y con mucha certeza, os va a decir lo que os conviene. Punto número 2. La puntería. La puntería en la caza no deja de ser un cálculo muy rápido en décimas de segundo de velocidades y de distancias. De la velocidad que lleva la pieza que queramos abatir, de la velocidad de nuestro cartucho y de la distancia a la que nos encontremos de la pieza. La rapidez para hacer esos cálculos en milésimas de segundo que necesitamos para apretar el gatillo e interceptar a la pieza nos lo va a dar la experiencia. La experiencia en todo esto es un grado, el conocimiento de las piezas que intentamos abatir también, pues porque no es lo mismo que te salga un zorzal de un olivo a que te vaya una perdiz descolgada ya que no le da ni a las alas, donde tienes que adelantar mucho más, por ejemplo. O no es lo mismo que te salga un pato de un riachuelo al que le has sorprendido, que tarda mucho en salir, o una paloma torcaz con viento norte que te viene de cara, que lleva una velocidad terrible. Entonces, hay que conocer la pieza y la experiencia para todo esto es un grado. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta para saber disparar con eficacia? En primer lugar, la trayectoria de la pieza. Es decir, ¿qué trayectoria tiene la pieza conforme se va acercando a nosotros? Claro, no es lo mismo disparar a un conejo o a una liebre cuando está encamada y te sale, que son tiros más a tenazón y más inconscientes y más automáticos, que el hecho de ver a una paloma cómo se te acerca o a un zorzal cuando estás en puesto fijo, ¿no? Que ahí ya sí que tienes algo más de tiempo y tienes que calcular de una forma más completa lo que es el lance en sí. Una vez que vemos la trayectoria que trae la pieza, vamos a calcular la distancia y la velocidad. Es decir, ¿viene muy alta? ¿Va muy lejos? Si va muy lejos y va muy alta, va a haber que adelantar más. ¿Qué velocidad trae? Si va muy rápido, lógicamente, hay que adelantar todavía más. Entonces, hay que calcular de forma intuitiva todas estas variables antes de efectuar el lance. Me voy a centrar sobre todo en la pluma y en aves que van volando. Es decir, que ya llevan su trayectoria y su recorrido. Ahora sí que sí. La eterna pregunta, ¿cuánto hay que adelantar? Y la respuesta de siempre, depende. A ver, podríamos arrojar datos científicos al respecto y decir que hay que adelantar 1,5 metros cuando la paloma en concreto va a X metros de distancia, cuando lleva una velocidad de X metros por segundo y el cartucho que tiramos también, pero con esto no conseguiríamos nada. Así que no me voy a centrar en eso, sino que os voy a dar los consejos que yo creo que son más necesarios para llevar a cabo un buen adelantamiento. Mi primer consejo importante es adelantar más de la cuenta, es decir, adelantar más de lo que parece. No tener miedo al adelanto. Muchos cazadores jóvenes o iniciados que están empezando en esto siempre ven a la pieza y intentan tirar a la pieza o incluso adelantar un poquito pero quedarse cortos. No hay que tener miedo a adelantar. Hay que tirar de mano izquierda y adelantar todo lo que haga falta para intentar interceptar la pieza. Nos podemos quedar muy adelante, es verdad, pero siempre va a tener más beneficios quedarte delante que quedarte detrás. Como por ejemplo puedes tocar partes sensibles de la pieza, como puede ser la cabeza o las alas, o puedes frenar en seco a la pieza y cambiar su trayectoria
de tal forma que dé oportunidades de tiro a otros compañeros que estén en los puestos aledaños. Por el contrario, si nos quedamos muy atrás, los únicos efectos que vamos a conseguir van a ser ninguno, ni siquiera influir en la trayectoria de la pieza o pincharla, en el peor de los casos. Que sí, le pegas, pero ni te cae, ni la vas a cobrar y al final termina muriendo la pieza. Entonces, recordad, adelantar sin miedo lo suficiente como para influir en la pieza y en el mejor de los casos abatirla. Aunque parezca que estéis disparando al aire, donde no hay nada, tenéis que adelantar. Bueno, vamos a ver más ejemplos prácticos de puntería y adelanto. En este caso tenemos una faisana hembra también que se nos presenta a una distancia corta, aproximadamente unos 25 metros, con una velocidad media porque se ve que viene dándole a las alas y por lo tanto tiene que haber cierto adelanto. Fijaros, vamos siguiendo la trayectoria de la pieza, colocándonos en este caso por debajo, y cuando creemos que es el momento idóneo del disparo, efectuamos ese adelanto fluido siguiendo a la pieza por delante y disparamos. En este caso tenemos un faisán macho que nos viene de pico, un tiro muy habitual en postura fija, no viene exactamente en línea recta, viene un poquito inclinado, un poco ladeado, pero como vemos nos viene de cara. Entonces en estos casos lo que hay que hacer, nos ponemos debajo de la pieza, la sobrepasamos, es decir, la cubrimos y disparamos al pico o un poquitín por delante, en función de la distancia y la velocidad a la que esté. En este caso no viene muy rápido y la distancia es corta, entonces con cubrir un poquito por delante sería suficiente. Venga, que esto se anima. Aquí tenemos un faisán macho, nos viene a una distancia muy corta, a una velocidad muy lenta también, así que con sobrepasarlo y adelantar un poquito más del pico sería suficiente. Como podéis ver aquí, disparando a la pieza también podríamos abatirla, aunque nos quedaríamos un poco traseros, pero como os he dicho antes es mejor tirar un poquito por delante porque puedes tocar partes más sensibles de la pieza como cabeza, alas o pecho. En este caso tenemos una perdiz, la distancia a la que nos viene aproximadamente unos 20-25 metros también, pero sí que lleva más velocidad como se puede observar a diferencia del faisán. Y lo mismo, aguantamos la pieza hasta que creemos que es el momento idóneo para efectuar el adelanto y el disparo. Aquí, por ejemplo, fijaros, tenemos un faisán macho también, la distancia aquí ya es mayor, ya se puede observar, la distancia ya es mayor, no me da tiempo a encararme bien la escopeta y me quedo por arriba y corto, es decir, no le adelanto lo suficiente y por querer cubrirlo en exceso me quedo por arriba. Y por último tenemos este lance que, como veis, la pieza viene a una distancia considerable, viene también con bastante arrancada, con bastante fuerza, o sea que el adelanto debe ser un adelanto importante. Si os fijáis en este primer tiro me quedo un poquito por arriba y corto, y ya me sirve de referencia para en el segundo corregir esa desviación, adelantar un poquito más y centrar más el tiro. Punto número 3. Los choques y los cartuchos. En cuanto a los choques, ¿por qué le doy la menor importancia a los choques y al cartucho? Pues porque si no tienes una escopeta que te quede bien a la cara, que la tengas bien en altura y no tienes puntería, no efectúas bien el adelantamiento, prácticamente el choque o el cartucho va a influir de forma mínima en el desarrollo del lance y en la efectividad. El choque es un accesorio del que disponemos los cazadores para colocar en el extremo del cañón, tanto en superpuestas como en repetidoras, para conseguir abrir o cerrar más el tiro. ¿Y cómo consigue el choque que abra más el plomeo de los perdigones o cierre más? Lo que hace es estrangular la parte interna del cañón, el diámetro del cañón, lo reduce a menor número de estrellas o lo incrementa a mayor número de estrellas. Normalmente existen 5 diferentes choques para nuestras escopetas, que va desde una estrella hasta 5 estrellas. Una estrella es el más cerrado y 5 estrellas es el más abierto. El choque de una estrella diríamos que es el más cerrado, donde más se estrangula el diámetro del cañón y que hace permanecer a los perdigones más concentrados durante más espacio y durante más metros, de tal forma que el tiro recorre más distancia porque abre más tarde. Es decir, van los perdigones concentrados durante más metros y abre más tarde. Y abre menos que uno de 5 estrellas. Entonces, si estamos buscando tiros muy largos
porque la paloma está pasando muy alta, o el zorzal, o el pato, o lo que sea, y necesitamos que el tiro llegue muy lejos y tenga efectividad a más distancia, nos iremos a choques de menos estrellas. Igualmente, si la pieza a batir es de mucho plumaje, tiene bastante resistencia, necesitamos menos dispersión y más concentración de perdigones. Choque de 2 estrellas todavía sigue siendo un choque un pelín cerrado, pero lógicamente abre un poco más que el de una estrella. El choque de 3 estrellas es el choque por excelencia que llevan el mayor número de cazadores, es el choque que por defecto te vienen las repetidoras, un choque muy polivalente, muy equilibrado y que yo personalmente es el que llevo en mi escopeta, que la verdad no me ha hecho falta cambiarlo nunca. Te sirve para cualquier pieza de caza menor, luego ya estarían 4 y 5 estrellas, pero que la verdad no conozco a nadie que tire con estas estrellas, a no ser que, como os he dicho antes, esté cazando en un sitio muy cerrado, de mucha maleza, con mucha vegetación y que los tiros sean muy cortos, tanto al conejo, al zorzal o a la becada o lo que sea. Seguimos con los cartuchos. Bueno, en cuanto a los cartuchos, hay infinidad de marcas y modelos. El tema de los cartuchos es un mundo y tiene su ingeniería. Suele ser un tema de controversia porque hay muchísimos factores que influyen en la eficacia de un cartucho. Desde la marca, el pistón, el taco, los perdigones, la carga de pólvora, el cañón, sobre todo las estrías internas del cañón, la presión de la recámara, el choque, el aire exterior, etc. Entonces es muy personal y cada cual tiene que buscar la marca que le vaya bien a su escopeta. Digamos que los cartuchos van desde la bala hasta el número 12, por hacer así un listado sencillo. En caza menor en España andaremos siempre entre el 5 y el 10 aproximadamente, y más y menos es para casos concretos. Los números de los cartuchos guardan estrecha relación con el diámetro de los perdigones, es decir, con el grosor, de tal forma que a mayor número, más perdigones hay porque son más pequeños. Desde la bala, que es solo un perdigón, hasta el número 12, que son cientos de perdigones. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el gramaje de los cartuchos, es decir, los gramos. Normalmente en España andaremos entre 28 y 36 gramos. Esto determina la potencia del cartucho, porque a más gramos, más perdigones del mismo diámetro carga el cartucho. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de un 7 de 30 gramos, va a tener menos perdigones que un 7 de 36 gramos. También hay que decir que para mover más perdigones del mismo diámetro en un mismo número, hace falta más carga de pólvora. De ahí que de normal pegue algo más en el hombro un cartucho de más gramos. Por lo tanto, el plomeo de un cartucho de 36 gramos, en teoría debería ser mejor y más homogéneo, dejando menos huecos y menos espacios que uno de 30 gramos, por ejemplo. Pero como os digo, hay muchísimos factores que influyen y se trata de encontrar el cartucho con el que más cómodos nos encontremos y que mejor resultado nos dé. Una duda que siempre se tiene es si el cartucho de 36 gramos es más lento que uno de 32. Esto en realidad no es tanto así, porque ahora mismo las marcas, para mantener sus estándares de calidad y cumplir con los metros por segundo que garantizan, cargan sus cartuchos con la pólvora óptima para mover todos los perdigones de su interior. Por ejemplo, si un 7 de 32 gramos mueve a 410 metros por segundo, un 7 de 36 gramos puede mover a 400 metros por segundo, por ejemplo. La diferencia es insignificante y es más la percepción del tirador que otra cosa. Entonces, para aquellos iniciados, ¿qué cartuchos recomiendo yo para tirar? Bueno, para el zorzal al salto o al paso, yo recomiendo entre un 8, un 9 o un 10. Yo normalmente le tiro siempre del 10, 32 gramos. Para la codorniz, lo mismo, un 8, un 9 o un 10. Yo en verano, cuando voy alguna vez, les tiro del 10, 32 gramos. Para las tortolicas comunes, yo recomiendo bajar un poco el número, irnos a un 7, un 7 y medio o un 8. Yo normalmente en verano, alguna vez que me coincide que entra tórtola, les tiro del 7, 34 gramos. Para las torcaces, ya empezamos a necesitar un cartucho un poco más fuerte, yo diría 6 y 7. Yo normalmente del 6, 34 gramos es lo que les tiro. Para los conejillos, un 7, un 7 y medio, 8, 9, depende. Yo normalmente les tiro del 10, 32 gramos. Para las acuáticas ya necesitamos un perdigón un poco más fuerte, porque normalmente no suelen pasar cerca y tienen bastante resistencia. Entonces un 4, un 5, un 6, yo normalmente llevo 6, 34 gramos y a veces 5, 36. Para las liebres, yo creo que un 5, un 6, un 7 es el cartucho idóneo. Yo las que he matado de normal siempre eran yendo en mano a la perdiz y les estaba tirando 6, 34 gramos. Para la reina, nuestra querida patirroja, un 6, un 7 yo creo que es lo idóneo. Normalmente yo les tiro un 6 de 34 gramos. Y para la dama del bosque, para la becada, yo no he ido nunca a cazarla, pero un amigo que sí que las tira me ha dicho que lo idóneo, un 8, un 9 o un 10, pero aquí sí que nos iríamos ya de 34 gramos en adelante, incluso 36 o más.
Entonces, así quedaría el cuadro definitivo que yo recomiendo, los cartuchos que recomiendo para cada especie y lo que yo tiro normalmente. Pero os vuelvo a repetir que cada cual tira el cartucho que más le conviene, el que más le gusta. Esto de los cartuchos es un mundo, cada uno tiene su opinión, o sea que para gustos colores influyen multitud de factores, como ya os he comentado, entonces es muy relativo y cada uno tiene que buscar su cartucho. Como resumen final, acordaros, una escopeta que nos quede cómoda, una escopeta que a la altura de la culata nos permita ver lo justo, el alza con el punto de mira o un poquito de banda. Luego, con el fin de mejorar nuestra puntería, tirar a todo, tirar al plato en todas sus modalidades, tanto el robot, el skate, el recorrido de caza, foso olímpico, universal, hélices, lo que sea. En caza menor lo mismo. Aunque no os guste mucho la pluma o no os guste mucho el pelo, tirar también al conejo, tirar a la liebre. En puesto fijo al zorzal y a la paloma torcaz. En mano a las perdices o a lo que sea. Tirar y tirar y tirar. Y es la única forma de al final tener mejor puntería. El adelanto, acordaros del adelanto. La mano izquierda y la muñeca izquierda y el brazo izquierdo es lo que mata la caza. No dudéis en adelantar lo suficiente. Seguir a las piezas y de forma fluida pegar el tirón para colocar el punto de mira adelante. No tengáis miedo al adelanto. En cuanto a los choques y los cartuchos. El choque, si no sabéis y no queréis liaros, un choque de 3 estrellas es el más equilibrado para todo. Cartucho, si no sabéis todavía qué decidir para cada situación, un 7, por ejemplo, de 32 gramos es un cartucho que nos valdría para todo. Nos sale una perdiz, la podemos abatir tranquilamente, un conejo también, una paloma también, un zorzal también. Entonces es un cartucho también muy polivalente en este sentido y muy versátil. Y otra cosa que quería deciros antes de despedirme, muy importante para todos, por favor, el respeto al campo, recoger las basuras, recoger las vainas que se puedan quedar, dejar el campo tal y como os lo encontráis en cuanto vais. El respeto sobre todo a las piezas abatidas. La caza y las especies cinegéticas son nuestra razón de ser. Por favor, respeto hacia ellas. Por supuesto, respeto a nuestros compañeros cazadores. No hay que precipitarse cuando estás en postura fija, cruzarse si vas en mano. No hay que salirse de la postura si estás en una montería. Vamos a ser un poco precavidos, vamos a evitar accidentes de caza. Vamos a intentar pasarlo bien sin que haya ningún inconveniente. Ser respetuosos con el compañero. Así que nada amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, ya veis que ha sido un vídeo un poco diferente. Quería centrarme en esa gente que está empezando en todo esto y darle mi experiencia. Espero que os haya ayudado en algo a aquellos iniciados y a los que sois cazadores avanzados, pues os haya servido un poco de repaso o de entretenimiento. Y nada más por hoy amigos, un abrazo enorme y nos vemos en la siguiente.